Bueno, vamos a comentar un poco acerca de lo que son el diseño de competencias. La Universidad Xochicalco adopta el modelo de educación por competencias del doctor Sergio Tobón Tobón. Por tanto, vamos a abordar un poco acerca de lo que es este modelo de competencias. Y primero, pues vamos a dar lectura a lo que es a la conceptualización de la competencia. Dice que son los desempeños integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando sistemáticamente el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer. Entonces vamos a trabajar respecto a la clasificación de competencias. En cuanto a la clasificación de competencias tenemos tres, que son las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Las genéricas y las específicas son aquellas competencias que están orientadas a los profesionales. En cuanto a las competencias específicas tenemos que son las competencias que son para la vida, es decir, aquellas competencias o capacidades fundamentales, habilidades, conocimientos y demás que deben desarrollar los alumnos en su vida cotidiana, tales como la comunicación oral y escrita, como caminar y la aritmética, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? ¿Hay alguna duda acerca de cuáles son las competencias básicas? Ese es el particular fuera básico, sí, ¿no? Sí, sobre todo la comunicación oral, ¿no? En este caso, estas en particular, vistas desde Tobón, no necesariamente tienen que pasarse por un espacio formativo. O sea, también se pueden adquirir, digamos, artesanalmente. Digamos que se desarrollan de alguna manera o se pueden utilizar para desarrollar otras. Por ejemplo, digámoslo así, en la aritmética, pues ya cuando los profesionales ya de estadística, digámoslo así, un licenciado en estadística, bueno, va a utilizar o implementar competencias, va a desarrollar competencias orientadas a, pero necesita esos conocimientos previos sobre la aritmética. Entonces, digamos que si no somos profesionales, pero tenemos o podemos desarrollar estas competencias como tal. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Las competencias genéricas son como las que mencionaba el maestro, que tenemos 10 competencias genéricas que presenta la universidad, y estas son comunes de todas las profesiones, es decir, todas estas competencias deben tenerlas o desarrollarlas los estudiantes, y son necesarias para enfrentar una o más problemáticas atendibles por la profesión la cual estén ejerciendo. Siguiente. Bueno, entre ellas son como el trabajo en equipo, la comunicación en segunda lengua, por ejemplo el idioma, el liderazgo, capacidad de solución de problemas. Son competencias de manera general de otras, por eso se llaman genéricas. Así es, que son transversales. Estas en particular entonces responden al momento sociohistórico, o sea, como al momento histórico del mundo en ese instante. ¿O quién establece estas competencias comunes? Ok, bueno, estas se definen por la universidad cuáles son las competencias que va a atender de sus estudiantes, orientadas a la, como dice usted, sí, a lo mejor a las necesidades del contexto, ¿no?, donde se encuentra, la población a la que va dirigida y el análisis de mercado. En este caso sería a través del estudio de factibilidad, supongo yo, quiero pensar, que se desarrollan estas competencias genéricas. En el caso de las competencias específicas, bueno, estas son las competencias específicas propias de la profesión en la cual se van a desarrollar. Entonces, las competencias específicas que habría que estructurarse son, ya en este caso, las orientadas a un licenciado en psicología. Como ejemplo tenemos la elaboración de diagnósticos clínicos, es decir, el estudiante debe de desarrollar alguna competencia orientada a la elaboración de diagnósticos, ya sea elaborar diagnósticos clínicos, sea utilizarlos, sea aplicarlos, digámoslo así, el estudiante debe de desarrollar esta competencia. ¿Alguna duda con las competencias específicas? ¿No? La aplicación de pruebas de habilidades, pues es un experto licenciado en psicología, un licenciado en administración no va a poder llevar a cabo, o sea, yo lo puedo hacer de manera primaria, ¿no?, pero más detenidamente en análisis adecuado, pero va a ser licenciado. Es una competencia profesional. Así es propia de la licenciatura. Va a estar
precisamente capacitado para llevarlo a cabo. Lo que va a distinguirlo de otros. Pregunta discreta. En ese caso, las competencias específicas también implicarían ciertas habilidades de dominio teórico, ¿verdad? No solamente práctico. Por ejemplo, para llegar a hacer el diagnóstico clínico, o sea, parece ser muy práctico, muy operativo, o sea, como muy manual. Pero antes de eso tiene que haber una competencia teórica estable. Así es. Bien, por ejemplo, se recomienda, de acuerdo a las taxonomías que se utilicen, que el verbo que sea implícito o la acción que va a realizar en la competencia sea el nivel de logro que va a desarrollar. Es decir, si nosotros ponemos un aplicar o un evaluar, bueno, evaluar está dentro de la taxonomía de Bloom, dentro de los últimos niveles, entonces digamos que debió haber primero analizado, identificado, desarrollado, y entonces para poder aplicar, él debió haber pasado por los demás niveles. ¿Sí? Entonces la taxonomía sí piensa que hay precursores. Interesante. Estoy tratando de encajar entonces todo en su idea, su filosofía, con el modular, pues que era lo que veíamos hace ratito. Sí, claro. Que pues tenemos que ponerle ninguno, pero sí hay cierto nivel de precursor. Sí, claro. Pero eso es por cuestiones administrativas. Bien, entonces vamos a los elementos de una competencia, bueno, de acuerdo al modelo del Dr. Sergio Tobol, se desarrollan 4 elementos: el verbo acción, el objeto de aprendizaje, la finalidad y la condición de calidad. Ahorita vamos a identificarlos. El verbo acción o de desempeño es aquel que se refiere a la acción que debe de realizar el alumno, que se espera que realice. Indica una habilidad procedimental. Se sugiere que el verbo siempre sea en infinitivo y deben reflejar acciones observables, y se sugiere solo un verbo. ¿Por qué dice que debe reflejar acciones observables y que debe ser un solo verbo? Se recomienda. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros incluir 2 verbos en una competencia, habría que manejar diferentes instrumentos para poder medir que realmente el alumno está logrando desarrollar esta competencia. Digámoslo de otra manera, la acción o la competencia que va a realizar el alumno debe ser observable, debe ser medible de alguna manera. Por tanto, no podemos manejar ni niveles taxonómicos altos que creamos que no se van a lograr. Entonces, por eso hay que... El instrumento que debe cumplir una sola cosa. Así es, debe ser como de manera específica. Por eso son competencias. Todo va a depender del tipo de competencia que se requiera desarrollar en un alumno. Bien, luego tenemos el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es el ámbito o ámbitos en los cuales recae la acción. El ámbito sobre el cual recae la acción debe ser identificable, comprensible y para quien lea la competencia. Es decir, si el alumno lee su competencia, la competencia específica, digámoslo así, debe ser capaz de identificar qué es lo que debe de desarrollar. Debe ser comprendible. Todo lo que se ha establecido en la competencia debe ser, pues debe de poderse lograr. La finalidad, bueno, son aquellos propósitos de la acción, y puede haber una o varias finalidades. Se sugiere que las finalidades pues sean generales. Que sean generales, ¿por qué? Porque a veces son muy específicas las finalidades. Puede entrar en la paradoja de que si algo se quiere agregar, pues no se puede, ¿no? Entonces, además, las competencias pues se trata de que sean un poco generales para que puedan abarcar más y su logro de desarrollo pues sea mucho mayor. La condición de calidad, pues no está, dice que es el conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o la actuación, y debe evitarse la descripción detallada de criterios de calidad, puesto que eso se hace cuando se describe la competencia. Uno de los errores más comunes es presentar criterios de calidad dentro de la condición de calidad. Es decir, se interpreta que la condición de calidad está orientada a los criterios. Sin embargo, lo que se debe incluir son aquellos parámetros con los cuales se busca pues asegurar la calidad de la acción, ¿no? Ahorita vamos a identificar bien cómo vamos a manejar la calidad. ¿Hasta ese momento hay alguna duda? No, ya que vamos a Ajá, pues yo no la de calidad. Ajá. Ok, este es el ejemplo de verbos utilizados para la elaboración de competencias. En este caso se les entregó la taxonomía de Bloom, pero también hay una taxonomía propia del modelo por competencias del Dr. Sergio Tobol. Siguiente, por favor. Como podemos ver en los verbos que están utilizados, están en verbos en infinitivo. Sí, Es decir, están listos. así es, ya están listos.
La taxonomía de Bloom, bueno, se recomienda que la taxonomía tiene 6 niveles y se recomienda que los primeros, o sea, se vayan utilizando de su izquierda hacia mi derecha, de mi izquierda hacia mi derecha, el uso de estos acordes a la estructuración del mapa. Es decir, si tenemos una materia de primer semestre, no vamos a poner que el alumno evalúe, mida, verifique, ¿verdad? No, ¿Por qué? Porque no va a poder, no tiene los conocimientos de octavo no lo suficientes hace, para poder Yo no desarrollar. quería llegar ahí. Así es. Entonces se espera que de los primeros semestres vayan acordes a cada uno de los niveles. Puede ser que, no sé, en mitad de semestre tenga uno más alto, sintetizar, analizar, ya quizás algo de evaluar, dependiendo si ya no va a haber alguna asignatura después, entonces ya se puede agregar. Pero sí se recomienda que se lleve este orden por a fines de interrumpir con el desarrollo, exactamente. ¿Eso queda claro? De lo sencillo a lo complejo. Así es, de lo sencillo a lo complejo. De lo particular a lo general. Bueno, tenemos un ejemplo de descripción de una competencia. Este ejemplo que vamos a presentar viene estructurada ya una competencia presentada, y ahora vamos a tratar de descomponerla para poder comprender la estructuración de la competencia. En este ejercicio nos va a ayudar pues a identificar los componentes. En este caso tenemos esta competencia que dice implementar programas de prevención de las adicciones seleccionando estrategias adecuadas a la comunidad a trabajar con la intención de promover estilos de vida saludables con disposición para el trabajo colaborativo, responsabilidad y ética profesional. En este caso, ¿cuál sería nuestro verbo de desempeño o acción, el cual se expresa en la competencia? Vamos Dani. Implementar. Implementar, muy bien, así es. El verbo sería implementar, dado que es nuestra acción que va a realizar el alumno. Luego tenemos el objeto de conocimiento, que es aquel que es el referente al que, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería? Programas de prevención de las adicciones. Así es, muy bien, programas de prevención de las adicciones. La finalidad o el para qué, ¿qué es lo que, para qué lo va a hacer el alumno, para qué va a implementar los programas de prevención? Con la intención de promover estilos. Hay como Así ciertos es. marcadores verbales, ¿no? Que hay que, Que hay que utilizar. cuidarlos. Entonces, sería el para qué con la intención de promover estilos de vida saludables. Y nuestra condición de calidad, ¿cuál sería? ¿Cómo lo va a desarrollar? A partir de con disposición, ¿sería? ¿Con disposición para el trabajo colaborativo? ¿O sería Responsabilidad. O sea, seleccionando las estrategias. Ok, ambas son correctas. Tiene mucho Sería seleccionando estrategias adecuadas a la comunidad a trabajar y con disposición para el trabajo colaborativo, responsabilidad ética y profesional. Lo que cabe hacer mención aquí es que el verbo de desempeño y el objeto de conocimiento siempre van a ir al inicio del desarrollo de la competencia. Es decir, siempre se va a iniciar la competencia con el verbo infinitivo y después el objeto de conocimiento debe de ir en conjunto con el verbo de la acción que va a desarrollar, puesto que si no, no podríamos apreciar, por ejemplo, implementar con la intención de promover estilos, ¿verdad? Que no quedaría acorde, entonces no se entendería qué es lo que se va a realizar, ¿verdad? Entonces entiendo que el primer verbo en primer contacto es el de la acción, porque vi dos verbos y dos. Así es, tenemos aquí implementar y luego sería programas de prevención. Nosotros al leer esta competencia debemos identificar que implementar es nuestro verbo y que programas de prevención de las adicciones debe ser nuestro objeto de conocimiento. Y Del los FAO. demás los complementos. Sin embargo, la finalidad de la condición de calidad pueden estar en otro lugar, no es necesario que se continúe en el mismo. Y a diferencia de los otros, se puede reflejar dos condiciones de calidad o dos finalidades. ¿Sí? Eso queda. En ese caso está el ejemplo y se puede observar por medio de los colores cada uno a cuál pertenece. Estuvimos correctos en la estructuración. Ahora vamos a presentar otro ejemplo en el cual ahora vamos a tratar de pensar que estamos diseñando una competencia. En este caso requerimos un verbo de desempeño. El verbo de desempeño que vamos a utilizar es distinguir. Nos faltaría entonces un objeto de conocimiento, es decir, ¿perdón? ¿Qué vamos a distinguir? ¿Qué es lo que vamos a distinguir exactamente?
Entonces dice que vamos a distinguir el quehacer de los profesionales de la psicología en las diferentes áreas de la disciplina a través del conocimiento de los principales enfoques teóricos, modelos y técnicas. Pero nos falta una finalidad, que sería el para qué. Entonces el para qué es con la finalidad de comprender los alcances y límites de esta área de la ciencia. Y por último tenemos que presentar un cómo es que lo va a realizar, que sería la condición de calidad y sería asumirlos con responsabilidad y ética. Lo que cabe hacer mención es que al momento de estructurar una competencia es muy importante, digámoslo así, podemos desarrollar por separado cada uno de estos elementos y componentes y después a hilarlos con algunos conectores. Es muy importante saber manejar este aspecto. Por último tenemos la competencia, cómo es que quedaría estructurada. Y dice que la competencia se conformaría así: distinguir el quehacer de los profesionales de la psicología en las diferentes áreas de la disciplina a través del conocimiento de los principales enfoques teóricos, modelos y técnicas con la finalidad de comprender los alcances y límites de esta área de la ciencia y asumirlos con responsabilidad y ética. La condición de calidad también puede ser relacionada con las actitudes y los valores, Entonces es un punto también importante que puede ser considerado. Ahora, para asimilar este conocimiento, vamos a desarrollar una competencia que sea acorde a la asignatura que nos corresponde elaborar, utilizando los elementos. Aquí está la tabla donde vienen los apartados de cada uno de los elementos y pues si tenemos alguna duda, pues con todo gusto. Modificación de conducta, tienes tú, ¿verdad? Modificación de conducta, psicología del desarrollo de la adultez y neuropsicología. Nosotros tres estamos involucrados en este cuarto. Y como les decía, la intención un poquito de cada uno de estos, como bloques o ya módulos, el primero iba a ser sobre todo describir o identificar, o sea, dentro del mapita de los verbos de Bloom era como más básico. Exacto, un proceso cognitivo, pero más inicial, digamos, en el estudiante, ¿no? Y luego en el caso de neurociencias, o el bloque de neurociencias, ok, esto era... era visión sistemática neurotípica de objetos transformados. Sobre todo para el neurodesarrollo. Sí, pero déjame pensar, es que no puedo a ver, ¿me lo dices otra vez la nota que tenías? Visión sistemática, neurotípicas, objeto transformador. Sí, me acuerdo qué palabra utilizamos aquí. Será algo como identificar, describir, llegar a un nivel más. Sí, porque igual ya ven que decíamos, la intención que se platicó allá era un poco como todo este bloque, la intención era ya ir hacia personas neurotípicas, todavía no pacientes, pero sí trabajar con sobre todo este reconocimiento como de lo normal, ¿okay? De los patrones normales, aprovechando también estas condiciones, dado que las materias son desde psicofisiología, neurociencias, teorías de la P, psicología del desarrollo de la niñez y la adolescencia, psicología del aprendizaje. O sea, todavía no estamos pensando en pacientes, ¿okay? O personas patológicas, sino en sujetos neurotípicos que pudiéramos ir a observar. En este otro, más bien es que ellos identifiquen sus habilidades de observación. ¿Okay? Pero esta otra es ahora sí identificar como este objeto o fenómeno, que finalmente puede ser un fenómeno grupal o puede ser un fenómeno individual, pero que en su momento le permita reconocer estos patrones del estándar, ¿no? Entonces, no sé qué palabra sea como orientadora, pero quisiera pensar que nuevamente, creo que habíamos hablado algo así como comprender, me parece. Comprender o conocer. Creo que eran las palabras clave de Dios. Y en el cuarto, digo, ya para lo que nos compete ahorita de crear la conferencia ahorita, en el cuarto era aplicar. Sí, porque aquí ya tenemos materias mucho más orientadas, como modificación de la conducta. Sobre todo esta se vuelve como en una guía importante, y la teoría de técnicas de la entrevista, que son materias más aplicativas, ¿no? Ahora sí es como técnico. Y es que decíamos, en el caso de la escuela conductual, por supuesto, ya es una escuela aprobada, que sabemos que da resultados siempre y cuando se lleve con método. Entonces aquí lo importante es, y ahí va a estar el reto, ¿no? Para la materia esta, ver cómo... Estamos en este nivel, de hecho, los ejemplos que acaba de dar estamos en este nivel.
Aplicación. Bueno, ok, sí, cierto, aplicación. Entonces pasamos a identificar. Identificar. Luego el siguiente es comprender. Que de hecho todavía es de este, me parece. Ajá, todo el tiempo no me veo. Y aplicar, que ya pertenece a un nivel un poquito más Más superior. complejo. Entonces, si esta es la guía, al menos para modificación de conducta, psicología del desarrollo de la adultez y neuro, entonces, ahora sí, hay que pensar cada uno en la competencia que podríamos aplicar, pensando que aplicar es el objetivo que debería llevar la del caso integrador. Ajá. O sea, muy potencialmente esta sea la palabra clave para esto. Así que nosotros tenemos que estar alineados con ella. Entonces, en términos de la nomenclatura de Bloom, yo creo que hay que pensar en colocarnos en este nivel. Tercero. ¿Okay? O sea, cualquier otro verbo que encaje con esta va a dar empate, pues, ¿sí me explico? O sea, que no les sé que no usa aplicar, pero como estoy en la sección de esta, estamos bien. Ah, ok. Exacto, porque estamos en ese nivel cognitivo, pues, esperado para el alumno. En tu caso, Dani, En el bloque 1 y 2. yo estoy en el 3, Digo 2 y 3. yo estoy en neurociencias y tú estás en Sí, pero psicofisiología. también tengo una multiplicación. Abajito. Pues fíjate, aquí la tienes sencillita, ¿sí? Porque de hecho esta va a ser la palabra clave probablemente para quien trabaje con esto. Vamos a utilizar de escribir o identificar. A ver. Escribir, identificar. Pues mira, de hecho el primer bloque o el primer módulo no va a tener caso integrador, como puedes ver, porque la intención es que era tan básico que todavía no puede tener mucho elemento. Esta es casi como la plataforma teórica fuerte que le vamos a poder dar. Y de aquí que entienda que la teoría es fundamental. Claro, aquí una de las condiciones que se platicó mucho en Tijuana era que este primer bloque tenía que ser para coquetear la disciplina de estudiante y también darle cierto enfoque vocacional. Porque finalmente, si se fijan, cada módulo es como todo un bloque de un campo determinado. Lo estamos vendiendo acá. Ajá, entonces en esta primera parte, en vez de ser un solo Poquito de todo. es mostrarle qué hay, cuáles son esos problemas que luego aquí va a tener que desarrollar en las materias integradoras. Que primero la saboree, pues, que salga, que vea, que observe. Entonces esta de hecho no tiene materia integradora, suponiendo que todavía no hay mucho que hacer. Apenas está conociendo. Ajá, pero sí lo que se ve aquí se tendrá que retomar para el siguiente punto. Entonces, como tú quieras, si quieres ahorita trabajar con esta, yo creo que es que las dos quedan muy juntas. Escribir, identificar, es que escribir es desmenuzar un fenómeno, ponerlo en partes. Y identificar es poderlo localizar. Sí, es más bien como ya hacer la deducción, o sea, tomas lo que cada parte te dio para llevarlo a un punto. Casi es más sintético. A lo mejor podemos pensar en describir, y a lo mejor trata de utilizar esta palabra o alguna otra de este nivel, que más o menos estarían aquí. Esto Pero de el aquí. primero, Ajá, el primero. Casi cualquiera de esas palabras puede darte el norte y va a concatenar con la integradora. Bueno, entonces ahora sí, trabajamos cada quien con la suya. Ok, voy a tomar. ¿Es nada más como ejemplo o ya las tenemos? Sí, si quieres, tómalas ahorita como las palabras que nos van a guiar para el caso Para integrador. ya integrar. Tú si quieres dentro del bloque de verbos de Bloom, retoma algún otro o puedes utilizar el mismo, pero ya para fines de lo que quieras Ya. hacer en tu curso.
Perdón por la interrupción. Se está haciendo el ejercicio de la competencia ya en base al programa de la asignatura que se lleva. Sí. Excelente. Lo que quiero agregar es lo siguiente. Para aprovechar, informarles acerca de este ejercicio final que forma parte. Reunirse con docentes que impartieron la clase del mismo cuatrimestre. Punto número 1. De manera colegiada elaborar un caso práctico. Ahora sí, vamos a elaborar, vamos a redactar, vamos a contextualizar una problemática. ¿Sí? Recordar que esa problemática es la que va a detonar el caso integrador. Okay. Si es un problema de carácter empresarial, social o individual, sino que se puede involucrar la participación de todas las asignaturas. Sí es recomendable que desde el momento que se esté llevando a cabo el caso práctico pueda relacionarse totalmente con las asignaturas del programa. Cada docente deberá elaborar el programa de asignatura. De hecho, ya están en esa etapa de la asignatura que les corresponde. Se está solicitando obviamente la competencia general que se elabore. Qué bueno que lo están haciendo. Entonces con esto ya estoy empatando, ¿verdad? La competencia específica y el desarrollo del contenido por lo menos 2 unidades temáticas. O dentro de lo posible, una unidad temática que esté relacionada a involucrar el producto o actividad que va a formar parte del colegiado. ¿Sí me explico? Uno de los participantes de la lectura y explicará el caso práctico sin problema. De que se trata, contextualizar, ya es la participación. ¿Sí? Y cada docente explicará la herramienta o actividad con la que va a colaborar en la solución de la problemática planteada. Aquí ya es la oportunidad de decir, en mi asignatura, la competencia general que se va a llevar a cabo es la siguiente y va a formar parte del ejercicio. ¿Así queda? Entonces, esto usted tiene un promedio de 40-50 minutos llevarlo a cabo. ¿Les parece? Lo desarrollamos ahorita entonces. Okay, junto con esta competencia general de la idea es sobre la problemática que se vierta ahora sí, de dar experiencia hacia los cómo se va a llevar en el bloque. Usted lleva el bloque 2. 2, 3 y 4. Y la misma mecánica va a ser. Entonces tener esa experiencia con el fin ya de hacer esa conexión, explicar cómo se va a llevar a cabo y ahora sí se pueda replicar con los demás docentes en la forma como se va a llevar a cabo la aplicación de la licenciatura en psicología con enfoque modular. ¿Sí? Okay. Adelante. Vamos a trabajar con la que va a ser de comportamiento, ¿sale? Pues yo le había pedido a Ana que nos aportara sobre todo la parte también de psicología del aprendizaje, que es la que le había dado a ella, y la de teoría y técnica de entrevista. Pero al no estar, y se fija, pues voy a tratar de ir armando un poco como la materia integradora a la par que vamos trabajando con las nuestras, porque pues es evidente que necesitamos trabajar como en concéntrico, pues, o sea, el integrador está aquí y aquí alimentamos las otras. Entonces ahorita si este ejercicio implica que esta ya tiene que tener algún tipo de el caso, ¿no? Caso práctico. El caso práctico está aquí adentro. Entonces para que ustedes puedan jalarlo hacia las suyas, pues tiene que estar esta